Nuevamente nos disponemos a tener un pequeño comentario en torno a la palabra del Señor. Y en esta hora vamos nosotros a meditar por unos momentos en lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a nuestra salvación. En esta hora entonces el tema que vamos a tocar es la salvación, porque después de todo, en realidad, todo el plan de nuestro Señor, todo el procedimiento que se realizó desde que el hombre pecó, desde la promesa hecha a Adán, de que la simiente del hombre, de la mujer, destruiría a la simiente de la serpiente. Desde entonces tenemos nosotros la promesa respecto a la salvación. Cuando el hombre cayó, Dios ya había hecho un plan para que el hombre fuese restituido a la comunión con Dios. Y esa comunión solamente se logra por medio de la salvación en Cristo Jesús. Por eso, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 10. Capítulo 10. Y versículo 9 y el versículo 13. Pero vamos a leer desde el final del versículo 8, el final. Y luego el versículo 9 y luego el versículo 13. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que lo más importante delante de Dios es la salvación del hombre. Ahora bien, si nosotros examinamos la palabra del Señor, porque realmente el único marco del cual nosotros partimos es la palabra de Dios. Sobre la palabra del Señor, nosotros basamos nuestros principios y nuestros conceptos, nuestras doctrinas y nuestras enseñanzas, con respecto a lo que Dios nos enseña en cuanto a su revelación, en cuanto a su persona y en cuanto al plan que Él tiene con referencia a la salvación. Y la Biblia nos enseña que la salvación solamente, dice aquí, se obtiene a través de Jesucristo. Ahora bien, por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense bien. La Biblia nos enseña con respecto al tema de la salvación. Esto es, que Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Eso significa entonces que nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros caímos en Adán. Y luego ese pecado se transmitió, como ya hemos hablado, se transmitió de generación en generación. Pero todos somos culpables en base y con base a nuestro pecado. Nosotros somos pecadores. Por eso fue necesario que Cristo viniese y muriese por nosotros en la cruz. Pero dice la Biblia que Él murió en rescate por muchos.
por muchos. Ahora bien, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, hay un concepto muy general y es un engaño de Satanás. Este concepto es de que todos vamos al cielo y todos vamos a ser salvos. Mentira. Esa es una mentira que el hombre tiene engañado por Satanás. No, no todos vamos al cielo. Solamente aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador. Dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso significa entonces que los que no le confiesan no pueden ser salvos. Y no pueden ser salvos porque no invocan el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, fíjense bien, en realidad, el principio básico para que nosotros podamos ir al cielo es la confesión en Jesucristo. Que nuestro corazón realmente crea en Jesucristo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Es decir, con este corazón se cree para justicia delante de Dios. Pero solamente por Cristo es salvación. Hay salvación y vida eterna. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si no crees en Jesucristo, no eres salvo. No eres salvo. Porque la Biblia dice, Jesús mismo dijo, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no cree es condenado. Es condenado. Ahora bien, esta idea es producto de la invención de los hombres, porque nadie se quiere perder. Nadie se quiere perder, y es cierto, nadie nos queremos perder, pero eso también, pero nadie queremos nada con Cristo. Ese es el problema, de que no queremos nosotros, fíjense bien, nosotros no queremos aceptar las condiciones de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Ahora bien, nosotros tenemos que confesar algo, y es esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es muy interesante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a confesar que Jesús es el Señor. Y la Biblia dice, ¿el Señor es Dios? ¿El Señor es Dios? En el libro de los Salmos, en el capítulo 9, o sea, el Salmo número, en el Salmo 90, principia de esta manera, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio. Ahora bien, aquí la Biblia dice que nosotros necesitamos confesar que Jesucristo es el Señor. Fíjense bien. Es el Señor del Antiguo Testamento. Ahora bien, pero no solamente eso, sino que debemos de creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, pero aparte, Dios le levantó de los muertos. Esto parece una contradicción, sin embargo, no lo es. Porque en nuestro corazón nosotros necesitamos confesar que Jesucristo es el Señor y que Él es Dios. Ahora bien, cuando nosotros le invocamos, somos salvos. Por eso entonces Jesús vino para morir por nuestros pecados. Y todo aquel que en Él cree es salvo. Ahora bien, Cristo murió por todos nosotros, sí. Pero solamente el que le confiesa puede ser salvo.
nada más. Él murió y ahí está. Es como si dijéramos, la salvación está allí y está hecha por Jesucristo. Tómala o déjala. Si tú la tomas, eres salvo. Pero si no la tomas, está allí, pero no la quisiste tomar. Y como no la quisiste tomar, no te engañe tu corazón, no vas al cielo, vas al infierno. Y vas al infierno porque no invocaste el nombre del Señor Jesús. Por eso vas al infierno. Y esto debe de quedar bien claro, porque Jesucristo dio su vida. Él fue crucificado. Él fue sepultado. Y Él se levantó para darnos vida eterna. Y todo aquel que entonces que en Él cree, solamente en Él, el que en Él cree, en nadie más. En nadie más. Aquí dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Más claro ni el agua. Está bien claro en la palabra de Dios que nosotros necesitamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Necesitamos invocar con nuestra boca a Jesucristo como Señor. Y entonces seremos salvos. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense bien. Hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios. También en eso la gente está engañada de que somos hijos de Dios. No es cierto. Somos criaturas de Dios, porque Él nos creó, pero nos rebelamos y no quisimos nada con Dios. En el momento en que nos rebelamos, dejamos de ser hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Y por agradecimiento, nosotros entonces necesitamos de darle no solamente nuestras vida y nuestra consagración al Señor, sino que debemos de confesarle como Señor de nuestras vidas. Y solamente así podemos ser salvos. De lo contrario, no somos salvos. No somos salvos. La salvación entonces es por la fe en Jesucristo. Entonces, queda claro. Necesitas y necesitamos confesar el nombre del Señor Jesucristo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, fíjense bien, de nadie más, porque nadie está facultado para salvar, nadie, solamente Cristo, porque Él es el que vino para dar su vida en rescate por muchos, por todos aquellos que quieran invocarle como Salvador de sus propias vidas. Por eso, quienes me escuchan, si aún no han invocado el nombre del Señor Jesucristo, invóquenle, porque solamente invocándole seremos nosotros salvos. Y necesitamos nosotros la salvación, porque de lo contrario estamos totalmente condenados y vamos a ir al infierno. Pero si nosotros confiamos en Jesucristo, Él ha prometido darnos vida eterna. Y las promesas de Dios son verdaderas y son reales. Por eso, en esta hora, yo te invito para que invoques el nombre del Señor Jesús y a través de Él ser salvo en Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.